Bienvenidos a mi canal, donde la pasión por las historias de amor y las parejas icónicas nunca termina. Hoy estoy emocionadísima de hablar de un tema que me tiene completamente obsesionada, que me ha hecho suspirar y que probablemente a muchos de ustedes también, mi amor infinito por Serkan y Özge. Y no me refiero a cualquier Serkan y cualquier Özge, me refiero a Serkan Bolat y Eda YLDZ, y por supuesto, a los increíbles actores que les dieron vida, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, hay muchísimas parejas en el mundo de las series, pero hay algo especial, algo mágico en ellos que simplemente me atrapó desde el primer episodio de Love is in the Air, o Senkalkam como se llama en turco. Y en este vídeo quiero compartir con ustedes por qué me obsesionan tanto, porque creo que son una de las mejores parejas de la televisión y porque honestamente sigo pensando en ellos a pesar de que la serie ya terminó. Así que si eres fan como yo, si sientes mariposas en el estómago cada vez que recuerdas una escena suya, o si simplemente sientes curiosidad por saber por qué estoy tan enamorada de esta pareja, este es el vídeo para ti. Prepárense para sumergirnos en el universo de Serkan y Eda, en sus risas, en sus peleas, en sus momentos de pura ternura, y en el undeniable, el innegable, amor que los une. Antes de empezar, me encantaría invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas más vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, y por supuesto, más contenido sobre Serkan y Eda. Activa la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y no te pierdas nada de lo que ocurre en este mundo apasionante. Y ahora sí, empecemos. Empecemos por el principio, la química. ¿Han visto alguna vez dos personas que encajen tan bien, que se complementen de una manera tan perfecta? Kerem Bürsin y Hande Erçel lograron algo realmente especial. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo era magnético. La química que tenían en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no enamorarse de ellos, tanto de los personajes como de los actores. Y no estoy hablando solo de las escenas románticas, sino también de los momentos de tensión, de las discusiones, de las bromas. Incluso en la adversidad, su conexión era innegable. Lograron transmitir esa energía, esa complicidad que solo se encuentra en las relaciones más profundas. La química en pantalla, como una fuerza invisible, unía a Kerem y Hande trascendiendo la simple actuación. Era algo que se sentía, que se percibía en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. Era como si la magia del amor, la chispa que enciende las almas, se materializara en cada escena. Era palpable, tangible como una corriente eléctrica que recorría la pantalla y se transmitía directamente al corazón del espectador. Recordemos por ejemplo la escena en la que Serkan, en un arrebato de celos, interrumpe una cita de Eda. La tensión en el aire era casi insoportable. La forma en que se miraban, el cruce de miradas cargadas de emociones, la forma en que sus cuerpos se acercaban, todo era un lenguaje silencioso pero poderoso. En ese momento no eran solo Serkan y Eda, eran Kerem y Hande, dos almas conectadas por una fuerza mayor, transmitiendo la pasión y la incertidumbre del amor. Y no solo en las escenas románticas se evidenciaba esta química. También en los momentos de discusión, cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la conexión era innegable. La forma en que se desafiaban, la intensidad de sus miradas, la forma en que se entendían a pesar de las palabras, era un reflejo de una conexión profunda, de una complicidad que iba más allá de la actuación. La química entre Kerem y Hande fue el motor que impulsó la serie, el elemento mágico que la convirtió en un fenómeno. Era la chispa que encendía el fuego del romance, la fuerza que nos hacía suspirar y soñar con un amor como el de Serkan y Eda. Luego hablemos de los personajes. Serkan Bolat, un hombre de negocios frío y calculador, con un corazón aparentemente de piedra. Eda YLDZ, una joven soñadora, llena de vida y de optimismo. Dos polos opuestos que por alguna razón, se atraen como imanes. La evolución de Serkan a lo largo de la serie es algo que realmente me cautivó. Vemos cómo, gracias a Eda, se permite sentir, se permite ser vulnerable, y cómo poco a poco va dejando atrás esa coraza que lo protegía del mundo. Eda por su parte aprende a ser más fuerte, a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y a no renunciar a sus sueños. Ver cómo crecen individualmente y cómo se apoyan mutuamente en ese crecimiento es algo realmente hermoso. Serkan Bolat al principio era el arquetipo del hombre de negocios implacable, consumido por el trabajo y la eficiencia. Sus emociones estaban sepultadas bajo una capa de frialdad, su corazón, aparentemente, de piedra.
Vivía en un mundo estructurado, donde el control y la perfección eran las únicas reglas. Pero Eda, con su espontaneidad, su alegría y su optimismo, comenzó a resquebrajar esa coraza. Eda, con su espíritu libre y su pasión por la vida, era la antítesis de Serkan. Era la luz que iluminaba la oscuridad, la risa que rompía el silencio. Su amor, su autenticidad, la forma en que veía el mundo, desafiaban la visión pragmática de Serkan. La evolución de Serkan es, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de la serie. Vemos cómo gradualmente se permite sentir, cómo deja de lado su fachada de hombre de negocios y se permite ser vulnerable. Eda le enseña a amar, a reír, a disfrutar de la vida. Le muestra la belleza en las pequeñas cosas, la importancia de la familia, la calidez de la amistad. La transformación de Serkan no fue instantánea, fue un proceso lento y doloroso, lleno de altibajos. Pero cada paso, cada gesto de cariño, cada lágrima derramada, nos mostraban la profundidad de su amor por Eda, la forma en que ella había transformado su vida. Eda, por su parte, también experimentó una evolución. Aprendió a ser más fuerte, a enfrentarse a los desafíos de la vida con valentía. Su amor por Serkan la obligó a madurar, a luchar por sus sueños, a no rendirse ante la adversidad. Vimos cómo Eda, al principio ingenua y soñadora, aprendió a navegar en el mundo de los negocios, a lidiar con las intrigas y los engaños. Aprendió a confiar en sí misma, a defender sus ideales. Y en todo ese proceso siempre contó con el apoyo incondicional de Serkan. Ver cómo Serkan y Eda crecen individualmente, cómo se apoyan mutuamente en ese crecimiento, es algo realmente hermoso. Es una muestra de un amor verdadero, un amor que no solo se basa en la pasión, sino también en el respeto, la admiración y el apoyo incondicional. La trama de la serie, por supuesto, también jugó un papel crucial. La premisa del acuerdo, de la farsa que se convierte en algo real, es un clásico del romance, pero Love is in the Air supo darle un toque fresco y original. La historia está llena de giros inesperados, de momentos de comedia, de drama, de emoción, y por supuesto, de mucho romance. La serie nos mantuvo al borde del asiento, esperando ansiosamente el siguiente episodio, y cada vez que veíamos a Serkan y Eda juntos, sentíamos esa magia especial que solo las grandes parejas de la televisión pueden crear. La trama de Love is in the Air es un ejemplo de cómo un cliché romántico puede reinventarse y cautivar al público. La premisa del acuerdo falso, de la relación por conveniencia que evoluciona hacia el amor verdadero, es un clásico en la literatura y el cine. Pero la serie supo darle un toque fresco y original, incorporando elementos que la hicieron única y adictiva. La historia comienza con un acuerdo. Eda, una joven estudiante de arquitectura, necesita el apoyo económico de Serkan Bolat para terminar sus estudios. Serkan, a cambio, le propone fingir un compromiso para complacer a su abuela. Lo que comienza como una farsa, un juego de apariencias, pronto se convierte en algo real. La trama está llena de giros inesperados, de secretos revelados, de malentendidos y de obstáculos que ponen a prueba el amor de Serkan y Eda. Las intrigas empresariales, los problemas familiares, las diferencias sociales, todos estos elementos se entrelazan para crear una historia llena de emoción y suspenso. Pero lo que realmente hace especial a Love is in the Air es la forma en que aborda el romance. La serie no se limita a mostrar escenas románticas, sino que profundiza en la complejidad de los sentimientos, en las dudas, en los miedos. Nos muestra cómo el amor puede cambiar a las personas, cómo puede hacernos más fuertes, más vulnerables, más humanos. La serie nos mantuvo al borde del asiento, esperando ansiosamente el siguiente episodio. Cada semana nos sumergíamos en el mundo de Serkan y Eda, compartiendo sus alegrías, sus tristezas, sus miedos. Cada escena juntos, cada mirada, cada roce, nos hacía sentir esa magia especial que solo las grandes parejas de la televisión pueden crear. La trama, con sus altibajos, sus momentos de comedia, sus momentos de drama, nos mantuvo enganchados, nos hizo reír, llorar, suspirar. Y al final nos dejó con la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, que el destino, a pesar de todos los obstáculos, siempre une a las almas destinadas a estar juntas. Pero no solo es la química y la trama. También es la forma en que la serie aborda temas importantes como la familia, la amistad, la superación personal y la lucha por los sueños. Los personajes secundarios como Melo, Ferit, Ayfer, todos contribuyen a enriquecer la historia y a hacer que el mundo de Love is in the Air sea aún más entrañable. Nos identificamos con sus alegrías, con sus tristezas, y nos sentimos parte de su círculo.
Y aunque la serie tiene sus altibajos, momentos que nos hacen reír, llorar y hasta enfadarnos, al final, siempre nos deja con una sensación de esperanza y optimismo. Love is in the Air va más allá del romance. Aborda temas importantes y universales que resuenan en el corazón del espectador. La serie no solo nos cuenta una historia de amor, sino que también nos habla de la familia, la amistad, la superación personal y la lucha por los sueños. La familia, en todas sus formas, es un elemento fundamental en la serie. Vemos la importancia de los lazos familiares, tanto los biológicos como los elegidos. La relación de Eda con su tía Aifer, su abuela Semia, su amiga Melo, es un ejemplo de amor incondicional, de apoyo mutuo, de aceptación. La amistad es otro pilar importante en la serie. El grupo de amigos de Eda, con Melo a la cabeza, es un ejemplo de lealtad, de complicidad, de diversión. Juntos superan los desafíos, se apoyan en los momentos difíciles, celebran los éxitos. La superación personal es un tema recurrente en la serie. Vemos cómo los personajes, a través de sus experiencias, aprenden a ser más fuertes, más resilientes, más auténticos. Serkan, por ejemplo, aprende a dejar atrás su frialdad, a expresar sus sentimientos, a confiar en los demás. Eda, por su parte, aprende a luchar por sus sueños, a enfrentarse a la adversidad con valentía. La lucha por los sueños es otro tema importante. La serie nos anima a perseguir nuestros ideales, a no rendirnos ante los obstáculos. Eda, con su pasión por la arquitectura, nos inspira a seguir nuestros sueños, a creer en nosotros mismos. Los personajes secundarios como Melo, Ferit, Aifer, Selin, Engin, Piril, todos contribuyen a enriquecer la historia y a hacer que el mundo de Love is in the Air sea aún más entrañable. Cada uno de ellos aporta su propia personalidad, su propia historia, sus propios conflictos. Nos identificamos con sus alegrías, con sus tristezas, con sus miedos. Nos reímos con sus ocurrencias, nos emocionamos con sus historias de amor, nos enfadamos con sus errores. La serie, con sus altibajos, sus momentos de comedia, sus momentos de drama, nos deja con una sensación de esperanza y optimismo. Nos enseña que el amor, la amistad, la familia, la superación personal, son los pilares de una vida feliz y plena. Ahora hablemos de algo que me fascina particularmente, la representación de la pareja. Serkan y Eda no son la típica pareja perfecta. Tienen sus defectos, cometen errores, discuten, pero al final, siempre se perdonan, siempre se apoyan y siempre eligen amarse. Nos enseñan que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es incondicional. Nos enseñan a comunicarnos, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y a luchar por lo que realmente importa. Y creo que eso es algo que muchos de nosotros buscamos en las relaciones, algo a lo que aspiramos. La representación de la pareja en Love is in the Air es uno de sus mayores aciertos. Serkan y Eda no son la típica pareja perfecta, idealizada y real. Son humanos con defectos, con errores, con dudas. Sus discusiones, sus malentendidos, sus momentos de crisis, nos muestran la complejidad de las relaciones amorosas. Cometen errores, se equivocan, se hieren mutuamente. Pero lo que realmente los define es su capacidad de perdonarse, de apoyarse, de elegir amarse por encima de todo. Nos enseñan que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es incondicional. Que el amor no es solo felicidad, sino también sacrificio, compromiso, comprensión. Nos enseñan a comunicarnos, a expresar nuestros sentimientos, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos enseñan a escuchar, a entender, a respetar las diferencias. Nos enseñan a luchar por lo que realmente importa. A defender nuestros ideales, a perseguir nuestros sueños, a no rendirnos ante la adversidad. Nos demuestran que el amor no es un camino de rosas, sino un camino lleno de obstáculos, de desafíos, de aprendizajes. Pero también nos demuestran que el amor, con sus alegrías y sus tristezas, es la fuerza más poderosa del mundo. Serkan y Eda, con sus imperfecciones, con sus aciertos, con sus errores, nos ofrecen una visión realista del amor, una visión que nos inspira, que nos emociona, que nos hace creer en la posibilidad de un amor verdadero, duradero, incondicional. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar el vestuario, los escenarios y la fotografía. La serie es visualmente hermosa. Los paisajes turcos, la arquitectura, los colores, todo contribuye a crear una atmósfera mágica. El vestuario de Eda, con sus vestidos coloridos y su estilo desenfadado, es un reflejo de su personalidad vibrante. Y los escenarios, la oficina de Art Life, el invernadero, la casa de Eda,
todos son perfectos y crean el ambiente perfecto para esta historia de amor. La estética visual de Love is in the Air es otro de sus puntos fuertes. La serie es un festín para los ojos, una obra de arte en movimiento. La fotografía, el vestuario, los escenarios, todo está cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera mágica, para sumergir al espectador en el mundo de Serkan y Eda. Los paisajes turcos con su belleza natural, con sus colores vibrantes, con su luz cálida, crean un telón de fondo perfecto para la historia de amor. La arquitectura con sus edificios modernos, con sus casas tradicionales, con sus contrastes, nos muestra la riqueza cultural de Turquía. Los colores con su explosión de vida, con su alegría, con su energía, reflejan la personalidad de Eda. Sus vestidos con sus diseños coloridos, con su estilo desenfadado, son un reflejo de su espíritu libre, de su optimismo. Los escenarios, la oficina de Art Life con su diseño moderno, con su ambiente sofisticado, representa el mundo de Serkan. El invernadero con su belleza natural, con su ambiente romántico, es el refugio de Serkan y Eda. La casa de Eda con su ambiente acogedor, con su calidez, es el reflejo de su familia, de su hogar. La fotografía con sus encuadres perfectos, con su iluminación cuidada, con su atención a los detalles, crea una atmósfera mágica, que nos transporta al mundo de Serkan y Eda. La estética visual de Love is in the Air no es solo un elemento decorativo, sino que contribuye a contar la historia, a transmitir las emociones, a crear una experiencia inmersiva para el espectador. Además, la serie tiene una banda sonora increíble. Las canciones, tanto en turco como en inglés, complementan perfectamente cada escena y ayudan a intensificar las emociones. Me acuerdo de escuchar algunas canciones en el auto y automáticamente me transportaba a una escena específica de la serie, y eso es algo que solo las buenas producciones logran. La banda sonora de Love is in the Air es otro elemento clave de su éxito. Las canciones cuidadosamente seleccionadas complementan a la perfección cada escena, intensificando las emociones, creando una atmósfera mágica. La música en turco y en inglés con sus letras románticas, con sus melodías pegadizas, nos transportan al mundo de Serkan y Eda. Cada canción nos recuerda momentos específicos de la serie, escenas inolvidables, momentos de alegría, de tristeza, de emoción. La música es el alma de la serie, el elemento que nos hace suspirar, que nos hace reír, que nos hace llorar. Es el ingrediente secreto que hace que Love is in the Air sea una experiencia inolvidable. La banda sonora es una obra de arte en sí misma. Es un reflejo de la historia de amor, de la pasión, de la alegría, de la tristeza. Es el complemento perfecto para la imagen, para la actuación, para la historia. En resumen, mi obsesión por Serkan y Özge es el resultado de una combinación perfecta de química, personajes entrañables, una trama cautivadora, una representación honesta del amor y una estética impecable. Es una serie que me ha hecho reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el poder del amor. Y aunque ya terminó, su magia sigue viva en mi corazón. En definitiva, mi amor por Serkan y Eda, y por Kerem y Hande, es el resultado de una combinación perfecta de elementos que la hacen una serie inolvidable. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es la chispa que enciende el fuego de la pasión. La magia que se desprende de cada escena, de cada mirada, de cada roce, es innegable. Los personajes con sus imperfecciones, con sus aciertos, con sus errores, nos ofrecen una visión realista del amor. La evolución de Serkan, la fuerza de Eda, nos inspiran, nos emocionan. La trama, con sus giros inesperados, con sus momentos de comedia, con sus momentos de drama, nos mantiene al borde del asiento. La historia nos engancha, nos hace reír, llorar, suspirar. La representación honesta del amor con sus alegrías y sus tristezas, nos enseña que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es incondicional. Nos enseña a comunicarnos, a ser honestos, a luchar por lo que realmente importa. La estética impecable con sus paisajes turcos, con sus colores vibrantes, con su vestuario, con su banda sonora, crea una atmósfera mágica, que nos transporta al mundo de Serkan y Eda. Love is in the Air es una serie que nos ha hecho reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el poder del amor. Su magia sigue viva en nuestros corazones. Así que ya para finalizar, espero que este vídeo haya sido tan disfrutable para ustedes como lo fue para mí hacerlo. Espero que hayan recordado esos momentos especiales de la serie, que hayan revivido esas emociones que sentimos al ver a Serkan y Eda juntos. Me encantaría saber qué piensan ustedes, ¿por qué aman a Serkan y Eda? ¿Cuál es su escena favorita?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.